Buenas tardes, amigos. El Granada cumple hoy 90 años y lo hace posiblemente en el mejor momento de su historia. Una situación económica saneada, unas magníficas instalaciones propias, una ciudad deportiva. ¿Quién lo iba a decir? Con un equipo no solo clasificado para competiciones europeas, sino que pasado mañana afronta una eliminatoria del cuarto final de la Europa League ante el Manchester United. Si a cualquiera de los que estamos aquí hoy, que hemos vivido lo que hemos vivido con este club, nos dicen que íbamos a poder ver al Granada jugar con el Manchester United en unos cuartos de final de una competición europea, no solo no nos lo hubiéramos creído, sino que hubiéramos tachado de loco e insensato a esa persona que hubiera hecho tal profecía. Pero el fútbol da esa vuelta y aquí estamos celebrando esos 90 años de historia del club, de un club que estuvo al borde de la desaparición en algunas ocasiones y de un club que también ha vivido momentos gloriosos. Un club que celebra éxitos, fracasos, grandes alegrías, enormes decepciones, goles, polémicas, diversión, sufrimiento, pero sobre todo 90 años de un sentimiento. Y yo creo que esa palabra sentimiento nos une también a las personas que estamos ahora mismo en este directo en Red de Granada Digital para hablar de la historia del club. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los tres, posiblemente a los tres historiadores, ha habido otros, por supuesto, pero los tres historiadores más importantes de la historia del Gran Club de Fútbol. Los tres han escrito además sobre el club en varias ocasiones con los mejores libros, libros que ya son parte también, entre comillas, de esa historia del Gran Club de Fútbol, porque esto no es solo de quienes han forjado la historia de es también de quienes nos la han contado y gracias a esas personas que nos han contado la historia podemos disfrutar de momentos de los 40, de los 50, de los 60 que de otra forma, pues, gente, por ejemplo, de mi edad, no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir. Y también con uno de los personajes más importantes de la historia del club, el entrenador que más partidos además ha dirigido al Granada en el nuevo Los Cármenes, creo que es el segundo en la historia, ahora me lo corroborará José Luis Ramos, pero creo que es el segundo en la historia, además en varias etapas, y un tipo que desde chiquitito ha tenido ese ADN rojiblanco y también personajes de su familia muy queridos por nosotros que también han formado parte de este club. Así, sin más dilación, saludamos Lucas Alcalá. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, bienvenido, un saludo a todos. ¿Qué tal? Lucas, mejor rodeado de granadistas hoy no puedes estar. No, es un día para escuchar más que para hablar, porque seguro que yo sabré anécdotas por lo que he leído, más que nada por transmisión familiar, porque mi abuela aparte tiene muy buena memoria, pero seguro que conozco hoy otras que no conocía y que pasan a formar parte del patrimonio de mi memoria del Granada. Pues bueno, nací de cuna del Granada y tengo bastante vivencia y recuerdos que me han refrescado, que yo no he vivido, pero me los han contado, ¿no? Las otras dos personas que le decía, historiadores del fútbol, que han escrito libros, pues, por ejemplo, como Los finalistas del 59 o Los años del Pichichi. Ramón Ramos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramón, 90 años para celebrar de verdad, ¿no? En la situación que estamos. 90 años nos contemplan. Esta mañana he pasado yo, casualmente iba por la Gran Vía y me he desviado hasta el número 3 de la calle Portería de Santa Paula, que es donde se reunió y tuvo su primera sede social el Granada Club de Fútbol. Mirando desde allí no se ve Manchester, pero dicen que Old Trafford es el escenario de los sueños, ¿no? El teatro de los sueños. Pues si estamos en un sueño, que no nos despierten. Desde luego el guionista de esta efeméride para celebrar el 90 aniversario, no podía haber ideado un momento mejor que esta visita en 2 días del Manchester United y de este desplazamiento, viaje a Manchester en 10 días. José Luis Ramos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro gran historiador del Granada, que además a la limón con José Luis Ancada seguimos año tras año ansiosos por ir leyendo esos apéndices de la historia del Gran Club de Fútbol que nos van refrescando la memoria de todo lo que hemos vivido, y autor del Once Fantasma, que viene muy bien para evocar un día como hoy el nacimiento del club, ¿no? Efectivamente, en ese hilo yo también quiero aportar mi granito. Bueno, para mí que los años que el club cumple, que lo ha cumplido ya, para mí que no son 90, son 97.
El Granada puede perfectamente, además con todo el derecho del mundo, sumar a su historia, a sus 90 años, sumar los 7 de existencia del equipo que fue el embrión, que es el Recreativo Español, que gracias a José Luis Entralar, que tenemos aquí, sabemos que fue fundado por los albaicineros muy humildes que eran los primos, amigos y Vico. Fue fundado un día indeterminado, el día exacto no lo sabemos, pero sabemos que fue a principios de 1924, por lo tanto son 97, vamos, el Granada con todo el derecho del mundo puede sumar esos 7 años del Recreativo Español a su propia existencia. En fin, es una teoría que... Sí, no, es una teoría que la mantengo yo solo, por lo visto, no encuentro nadie que la respalde. No, pero José Luis Entrala, buenas tardes. Lo celebramos porque fue el 6 de abril del 31, el día que los estatutos fueron registrados, ¿no? Bueno, esto daría para hablar un programa entero porque siempre ha habido una amplia discusión al respecto. Pero efectivamente, el día 6 es el día que se firmaron los estatutos. Por lo menos eso es cierto. Parece ser que el día 9 se presentaron en el gobierno civil y el día 14 fueron aprobados. En la nota que sacó el gobierno civil dice: el equipo que era conocido como Recreativo Español ha sido oficialmente reconocido como Recreativo Granada, lo cual abunda extraordinariamente a favor de la tesis de mi tocayo de que el Granada podía cumplir hoy 97 años. Vamos, no hoy porque no se sabía el día. El día que nació no se sabe. Pero bueno, al fin y al cabo eso da lo mismo. Fue en el mes de abril de 1931 y eso está muy claro. Y fue coincidiendo con la República y eso está muy claro. Y casi acabó coincidiendo con la República el 18 de julio de 1936. Eso también está muy claro. Si queréis luego hablamos un poquito de eso. Vamos a empezar por ahí, porque ya que estamos cronológicamente, me parece muy interesante porque antes del 36 el Granada estuvo a punto de desaparecer y luego, a partir del 39, cuando pasó la Guerra Civil, bueno, en 2 años fue capaz de meterse en primera división. Y ahora vamos a hablar de con quién. Pues sí, el 18 de julio de 1936 el Recreativo estaba prácticamente en la ruina. No tenía dinero, le debía un montón de dinero a los jugadores, no tenía entrenador, el que se había ido, y no tenía directiva. Lo que había era un grupo de 3 o 4 personas que lo habían nombrado comisión de resistencia a la desaparición. Y entonces cuando llegó el 18 de julio de 1936 ya todo se acabó, efectivamente. Se acabó el fútbol, se acabó todo y empezó la guerra. Y el Granada no volvió a sonar para nada hasta el mes de junio de 1939, al acabar la guerra. En esos 3 años no se habló para nada de Granada, aunque hubo un teórico partido contra la selección española, que fue un partido de risa prácticamente, pero luego, en ese momento, entonces el Granada renace de sus cenizas con los mismos miembros del comité organizador en donde estaba Ricardo Martín Campos, y publican un anuncio en el diario Ideal que es la cosa más extraña que ha existido en la historia de ningún club de fútbol. En ese momento se solicita a los que quieran formar parte como jugadores del Granada Club de Fútbol que se presenten en el campo de los Cármenes mañana a tal hora y que lleven sus botas y su equipación completa. Así es como se empezó a rehacer el equipo, poniendo un anuncio en el periódico. Y efectivamente fue mucha gente, algunos totalmente inservibles, otros que ya han sido 2 o 3 jugadores del antiguo Granada, del antiguo Recreativo, el que había desaparecido. Bueno, y en un mes se logró formar un equipo casi todo de jugadores granadinos, del cual yo guardo en la memoria algo muy extraño que eso nadie lo guarda en la memoria, yo no sé por qué sí lo guardo, de un equipo de jugadores granadinos que era Valencia, Maxi, Leoncio, Cepillo, Machado, Herranz, Carrillo, Sosa, Casas, Sol y Carmona. En ese equipo hay unos cuantos que efectivamente fueron jugadores de Granada, otros que fueron simplemente el delantero centro Casas, lo probaron, era muy malo y lo echaron.
pero yo no sé por qué en mi memoria de 7 años se quedó ese equipo, y ahí sigue, en mi memoria de 87 años. Bueno, total, que el equipo se rehizo y entonces vino uno de los mayores aciertos que han existido también en el caso de la historia de Granada, que fue cuando Ricardo Martín Campos obedeció el espíritu de todos los granadinos y lo que decían los periódicos también, y era que los granadinos eran muy malos y que había que traer jugadores de fuera a como diera el lugar, porque si no, aquello se iba a acabar y no iba a haber equipo. Entonces se fueron a Madrid, contactaron con Valderrama, que había sido jugador del Granada, del Recreativo de Granada anterior, y que en ese momento, bueno, era un jugador internacional con mucha fama, y que en ese momento estaba entrenando un equipo regional de Madrid, la Ferroviaria. Contactaron con él y él buscó a 5 jugadores que inmediatamente se vinieron a Granada. Se llamaban nada más y nada menos que Floro, González, Maside, Trompi, y quién era el otro que no me acuerdo. Victoriano Santos. Y Victoriano Santos, exactamente. Bueno, pues ese equipo, esos jugadores, muchos de ellos, 2 de ellos sobre todo, González y Trompi, han sido base del Granada durante muchos años. Victoriano Santos fue un ejemplo de desdicha porque era un jugador que venía de haber sido titular en el Atlético de Madrid durante muchos años y luego también en el Barcelona y en el Valencia, que estaba ya retirado después de 3 años de guerra y que se vino a Granada desentrenado, pero dijo, bueno, pues venga, hay que jugar porque hay que comer todos los días. Y estuvo jugando y jugó muy bien hasta el extremo de que al acabar la temporada, cuando ya decidió retirarse, lo nombraron entrenador y fue el entrenador del ascenso. Fue el entrenador del ascenso en la temporada 40-41, ¿no? En la temporada ya 40-41. Lo hizo muy bien y al acabar la temporada lo echaron. No se sabe por qué. Simplemente le dijeron, bueno, vete. Tenía por lo visto... Cero. ¿Qué? Tenía por lo visto un acuerdo con el Sevilla. Tenía un acuerdo con el Sevilla, y sí. por eso se fue. Fichó por el Sevilla cobrando más de lo que cobraba en el Granada. Pero la desgracia es que al cabo de pocos meses se le declaró la enfermedad que tenía, se puso gravísimo, estuvo unos cuantos meses en cama, hizo una entrevista en el diario Marca, en el diario no, era el semanario Marca en ese momento, en donde cuenta una historia terrible, terrible, de que todo el dinero que tenía se le estaba acabando en medicinas y en estar, sale una foto que estaba demacrado totalmente, hecho polvo. Bueno, total que se murió. Antes de eso el Granada no había hecho nada por él, pero los jugadores del Granada hicieron un día pusieron cada uno un dinero y le dieron 600 pesetas a Victoriano Santos y otras 600 a un jugador que se llamaba Muñoz, que lo habían lesionado hacía poco y que estaba también mal de dinero. En fin, hablando de esos 5 jugadores que vinieron de Madrid, me falta nombrar a Floro, que fue, pues no fue el mejor portero del Granada, ni mucho menos, pero quizá el más carismático y el más querido, por supuesto, y él quiso tanto a Granada, que aquí se quedó viudo, tuvo la desgracia de que su mujer muriera estando aquí en Granada, y entonces aquí se enterró, y él dijo que cuando se muriera, que tenían que enterrarla al lado de su mujer, y así fue, y ahí está. Pues, bueno, y me callo que ya habla mucho. De ahí nació ese mítico Floro Millán González que recitabais los niños de pequeños y que ha pasado como una alineación mítica a los anales de la historia de Granada. Ese González, no hace falta recordarlo, pero por si alguno no lo sabe, era el abuelo de Lucas Alcalá. Un González, Lucas, ¿tú sabes hasta qué edad estuvo tu abuelo jugando? A los 39, ¿no? Exactamente. Y luego se retiró en el Granada con 39, se fue a jugar unos meses al Baza, pero no lo sabía ni mi abuela que jugaba en el Baza, y a mitad de año ya lo dejó. Porque claro, ya los desplazamientos tenía problemas en Hacienda, en la delegación, con el trabajo, con tal, y en el Baza firmó a escondidas de mi abuela. En el Baza jugó 10 o 12 partidos. Sí. Y él me contó una vez que se retiró porque un día le partieron un labio jugando un partido y dijo, hasta aquí hemos llegado y ya se acabó. Sí, porque además, cuando le partieron el labio, tenía que llegar a casa de mi abuela a decirle cómo se había partido el labio y ya creo que estaba jugando en el Baza. José Manuel González me contó en cierta ocasión, contaba, y creo además que Entrala lo refleja en alguna entrevista, en esa época prácticamente, aunque no estuviera en el cuartel, todos los hombres, todos
el personal masculino español en ese momento estaba militarizado. Entonces podían disponer de ti en cualquier momento. Cuando llegaba el momento de renovar por el Granada, le ofrecían un dinero y si no estaban de acuerdo tanto él como Trompi, los mandaban al cuartel. Y entonces cuando llevaban 2 días en el cuartel y ya con 30 y tantos años o cerca de los 30 años, rápidamente decían, mira, vamos a firmar lo que nos pongan delante porque esto no hay quien lo aguante. Y entonces así era como ellos renovaban, era un arma desde luego disuasoria para cualquiera que empezara a poner pega a lo que le ofrecía el club. Eso le sucedía a González y a Trompi. Pero había otro jugador en Granada que por caso fue mucho peor, que fue Antonio Conde. Que ese no es que lo estuvieran haciendo la mili y que no lo dejaran salir del cuartel. Ese es que estaba represaliado, no podía jugar, no lo dejaron jugar, lo fichó el Granada y tardaron 1 año y medio en poder arreglar los papeles para que jugara. Él venía de jugar en el Valencia y había sido militar en el ejército republicano y estaba totalmente represaliado. González y Trompi y Floro habían sido soldados en Madrid, soldados del ejército republicano, claro. Y por eso estaban volviendo a hacer la mili de nuevo. Mi abuelo conducía ambulancia, o sea, la ambulancia de las transfusiones de sangre. En ese momento, ¿no? Porque era de los pocos que se había conducido. Una leyenda del Granada, porque no solo como jugador, luego fue secretario técnico, fue entrenador del Recreativo, si no me equivoco, y bueno, era una persona entrañable para todos los que... Yo lo recuerdo cuando yo empezaba en la profesión, siempre allí en el antiguo Los Cármenes, al lado de los vestuarios, que había una pequeña sala de prensa con una pequeña barrita, allí tomando su café y contándonos sus anécdotas. Y yo la verdad que disfrutaba muchísimo porque era una excelente persona. ¿Cuántos futbolistas buenos de calidad han pasado por el Granada? Vamos a intentar rememorar algunos de los vuestros, porque claro, esto es una cuestión de gustos. Por ejemplo, José Luis Ramos, para ti, los mejores jugadores que recuerdas de Granada. ¿Qué te evocan esos futbolistas? Bueno, el primero, como siempre, además creo que nos pondremos de acuerdo, pues Vicente González, el canario. Vicente el Canario. Sí, para mí de los mejores que he visto. Vamos, lo que pasa es que, claro, es que yo cuando lo veía era niño y tampoco tenía mucho elementos de juicio, pero para mí, cuando él quería, porque le pasaba como lo suele pasar a los que son muy técnicos, que tienen días que no le salgan las cosas de primera, parece que ya no se comprometen tanto. Pero cuando le salía, eso valía por todo. Y yo recuerdo también a Añito, el mejor portero que yo recuerdo haber visto. Te digo lo mismo, entonces era niño y claro, a lo mejor, pues, por ejemplo, el otro día viendo los reportajes en Teledeporte que estuvo Ramón, ese magnífico reportaje, pues claro, llevaba tantos años sin verlo que ahora lo ves otra vez y dices, bueno, no eran tan buenos, no es que no fueran tan buenos, simplemente es que entonces se jugaba al fútbol de otra manera. Y también que uno había visto menos fútbol, también es cierto eso. Bueno, esto es muy subjetivo, por supuesto. También como si habláramos de los malos, pasaría lo mismo, cada uno tendría sus preferencias. Yo, por decirte así, bueno, por supuesto Porta que marcaba, ahí se vio, marcaba goles de todos los tipos, los marcaba además de 2 en 2. Y para los más modernos, pues también recuerdo de los tiempos de Segunda B, por ejemplo, Aguilar me encantaba a mí ese futbolista, que Lucas lo ha tenido a sus órdenes. Y no sé, por decirte, tendría que pensarlo más, ahora mismo no se me viene ninguno. A ver, que digan cada uno. Ahora cortas más si te viene a la mente, Ramón. No, yo en este aspecto, cuando se juegan futbolistas de diferentes épocas, siempre se cometen injusticias porque no se puede objetivamente hacerlo y además mezclamos nuestro recuerdo personal porque no es lo mismo haber visto a un futbolista con 10 años que con 20 que con 40. En ese sentido, yo sigo diciendo que Vicente estaba por encima de la media. Estoy deseando escuchar a José Luis Entrala porque tiene más años de fútbol y también a Lucas porque hará un juicio más valorativo como entrenador. Yo generalmente digo, ¿sería este titular ahora? O algunos de los titulares de ahora, digo, ¿serían titulares en aquella época? Por eso, como es tan difícil de establecerlo, yo, si hoy como regalo de 90 cumpleaños dijeran, elija usted un futbolista que va a volver a esta edad con 25 años en este momento
al Granada. Yo sin duda apuesto por Rafa Jaén. Jaén para mí es el que representa lo mejor de aquel Granada de los primeros años 70, que era un futbolista técnicamente muy notable, cercano al sobresaliente. Entregado como poco habrá tenido el Granada. Contagioso de su juego, de su alegría, de su forma de ser como persona y sobre todo que ligaba su propio éxito personal al éxito del proyecto rojo y blanco, del proyecto que tenía en aquel momento el presidente Candi. Si yo tengo que elegir a uno, por encima de Vicente, por encima de Ñito, que lo sigo considerando el mejor portero que yo he visto en el Granada, yo elijo a Jaén. Y tú, Lucas, independientemente de los que has entrenado, a no ponerte en ese compromiso, pero de los que has visto como aficionado y sobre todo también tus recuerdos de lo que te evocan cuando eras más joven. Ramón ha dicho una cosa muy coherente, que primero lo liga a tu recuerdo personal, con qué edad lo has visto. Pues yo a Rafael Jaén Arcone, como le decían, y con el que aparte tiene bastante relación en Córdoba los 2 años de que yo estuve en Córdoba, pues también lo he visto, y Vicente, todo esto lo he visto, pero yo entonces tenía 5 o 6 años. Entonces tú lo veías y lo recuerdas con una melancolía y con una adoración, pero no tiene esa... Luego ya yo un poco más mayor, a mí hubo un jugador que aparte lo trajo mi abuelo, que a mí me encantaba, que era Gustavo Benítez. Yo le veía unas condiciones técnicas, una fuerza, no sé, me parecía un jugador que en aquella época del Granada yo creo que descendió de primera a segunda, fue en ese año o así, y ostras, yo lo veo un peldaño por encima del resto, que además recuerdo, una de las anécdotas más, que además esa nunca la he contado, que no me acuerdo a qué entrenador cesaron, y por un partido cogieron el equipo de Raskin y mi abuelo. Y en el Triana, en el pasaje de la calle Recogida, tomándose un vino, estaban hablando cómo iba a jugar el equipo el domingo. Y yo estaba allí, yo era el testigo de excepción. Y para mí eso fue, ostras, fue un partido, recuerdo que fue con el Jaén, que ganamos 1-0, que había un montón de barro, de lluvia, de tal. Pero bueno, esa anécdota ha colado ahí por medio. A mí Benítez, de mi época he disfrutado mucho, pero no se ha podido disfrutar mucho de él, de Fran Rico. Siqueira me parece un jugador espectacular, espectacular. Brahimi me parece un gran jugador. El Arabi, yo he ido contra viento y marea defendiendo y luego los números me han dado la razón. Pero ya son jugadores que hablo porque los he tenido, ¿no? No claro. Tal. Pero me sería muy difícil, o sea, se me agolpa, me viene como una tormenta de ideas cuando me hablas de que escoja un jugador o solo unos jugadores. Difícil. Claro. José Luis Entala, su perspectiva mucho más amplia, porque él tuvo la suerte. Fíjate que siempre José Luis Entala me ha dicho que de todos los ascensos del Granada a Primera División, el que mejor recuerda y más gente en la calle recuerda celebrándolo es de aquel de 40-41, que es verdad que hay testimonios gráficos, hay fotos de que estaba toda la Granada en la calle celebrando aquel ascenso, ¿no, José Luis? Aquello fue una fiesta increíble, ¿no? Exactamente. Bueno, se une el hecho del ascenso, que fue un ascenso muy esperado además porque el año anterior se estuvo a punto de ascender y no se pudo, y había un entusiasmo generalizado y mucha afición al fútbol en ese momento. Pero es que también había una gana enorme en Granada de poder celebrar algo, porque era una época muy triste, una época de hambre, una época en que mucha gente lo estaba pasando muy mal y el fútbol era de las pocas cosas, y el Granada concretamente, de las pocas cosas que daban una alegría detrás de otra. Y todo eso culminó aquel día con ese recibimiento. Yo lo vi desde un balcón de la Gran Vía, donde yo veía el desfile de los toros, cuando la gente iba a los toros, iba en coche y luego, no sé por qué, tenían que desfilar por la Gran Vía, y aquello era tremendo. Bueno, y aquel día me pareció mucho más que el desfile de los toros, porque era un gentío y luego un autobús bastante destartalado, por supuesto, en donde apenas se veían a los jugadores que estaban dentro, pero todo el mundo corriendo detrás, y luego llegar a la Plaza del Carmen, aquel entusiasmo, los futbolistas dando vivas desde el balcón. Pues sí, luego se ha repetido unas cuantas veces. Quizás yo lo vi eso en una posición de niño que me causó una impresión tremenda y a lo mejor por eso me ha quedado. Pero efectivamente creo que fue un momento psicológico importantísimo para que la gente se entusiasmara y aquello colmara la ilusión de todo el mundo. ¿Y de aquellos jugadores? Bueno, eso te quería decir.
De aquellos jugadores hay uno que para mí ha sido el mejor del Granada, desde el principio hasta el final, desde ese año hasta hoy, que es Pepe Millán. Ah, Pepe Millán. Porque Millán reúne unas condiciones de jugador, de futbolista, de clase, pero con unas condiciones humanas también que lo hacen algo casi irrepetible, casi irrepetible. Aparte de eso, lo que decía Lucas de Rafa Jaén, que él lo ve con ojos de niño, yo veía con esos ojos de niño a Alberti, el portero Alberti, el húngaro Alberti, que jugó solamente 14 partidos con el Granada y murió. Para mí aquello era tremendo, verlo volar y verlo comerse unas naranjas. Era algo inaudito, que me llenó de alegría. Y luego como jugador completo, también dentro de lo que estoy hablando de Millán, está Manolo González, hijo de José Manuel González, que lamentablemente en Granada lo disfrutamos muy poco, aunque yo lo disfruté mucho más porque yo lo tuve desde niño jugando para mis equipos, desde que tenía 13 años. Luego, cuando se fue a Zaragoza, ha sido el jugador granadino que más veces ha jugado, más partidos ha jugado en primera división, el que más. Quizá no haya sido el más destacado mediáticamente, pero desde el punto de vista, además, de ejemplo de un futbolista que juega muy bien al fútbol, que se mantiene prácticamente sin lesiones, la única la tuvo luego ya al final aquí en Granada, se mantiene jugando partido tras partido en primera división en el Zaragoza de los magníficos y el Zaragoza de los zaraguayos, y que luego, además de eso, es catedrático de cristalografía en la Facultad de Ciencias Geológicas de Zaragoza, es que eso es algo también tan inaudito que hay que decirlo. Él me contaba una vez, el propio Manolo González, que dando una clase un lunes, después de que el domingo había jugado un partido que había salido bastante chunga la cosa. Entonces llegó y él estaba explicando en el clase de cristalografía los sistemas monoclínicos y triclínicos de los cristales. Y entonces oyó una voz en el fondo del aula que le decía: señor González, ayer el sistema defensivo es el que no funcionaba. Y es verdad, no funcionó el sistema defensivo, habían perdido el partido, y está muy mal. Bueno, y ya termino. Aparte de eso, uno de lo que han dicho antes es que comparar jugadores de distintas etapas, de distintos, todo es... En Granada un jugador que se llama Pirri, que luego fue larguísimo jugador del Real Madrid, internacional 1 millón de veces. En Granada vino con 17 años y jugó muy bien. La prueba es que al año siguiente se fue al Real Madrid. Y así tanto. Desde luego, esos futbolistas los tenemos asociados a nuestros recuerdos de niños, pero también a las leyendas que nos llegan. Por ejemplo, lo que estabas contando de Alberti, que además fue el primer jugador extranjero de la historia del Real Madrid. Cuando llegó aquí, yo he leído, y no sé si será verdad, que cuando se iban a lanzar los penaltis era capaz de subirse al larguero, de sostenerse en el larguero y desde allí tirarse para el penalti. Claro, eso me imagino que esa la historia de los niños de la época, leyenda urbana, que era como un superhéroe, ¿no? Bueno, eso es leyenda urbana, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, claro, pero es verdad, por eso digo, los superhéroes que nos generamos en la cabeza cuando vemos a los niños. A mí, una vez niño, saliendo... Alberti fue siempre un personaje de leyenda porque esa muerte prematura pues alimenta ese tipo de especulaciones durante muchos años, y eso lo he llegado yo a escuchar de niño. Se decía que había muerto porque le dio una patada a Campanal, un delantero centro tanque que tenía el Sevilla, y fue precisamente José Manuel González el que me dijo un día: murió por una intoxicación de marisco en mal estado. Por lo visto, ese fue el desencadenante. De esa leyenda yo recuerdo a mi madre que decía Trompi, por lo visto era un fenómeno social en Granada por chulapón madrileño, por su forma de ser, por su forma de juego, pero también fuera del campo. Forma de juego porque, por lo visto, tenía un regate elegante, pero además de esto, que cuando regateaban paraba el balón y esperaba al defensa para volverlo a regatear. En fin, un chulapón madrileño que luego terminó, me contaron que terminó con Alzheimer en Madrid y además sin dinero, porque esa gente se le ganaba muy poco dinero y se le acababa en cuanto terminaba el fútbol. Pero ese tipo de leyendas de futbolistas siempre remiten a gente que realmente nosotros no hemos visto jugar.
y sería el caso esto de Alberti de colgarse del larguero Prieto. Claro, Bueno, no, si no digo que sea verdad, digo la ya, historia que hombre, mismos ya, nos ¿cómo va a montamos ser en la verdad? cabeza, Lo que que vamos sí es superhéroes. cierto de Alberti es que comía naranjas. Eso sí, Que le eso sí. tiraban El naranja. primer día, el primer partido que salió a jugar en Los Cármenes, salió con un paquetico de naranjas. Lo metió en la parte de dentro de la portería al fondo y de cuando en cuando se metía para adentro, ¡pum!, y que se comía una. Excuso decir, al partido siguiente y al otro partido y al otro partido, la cantidad de naranjas que le llevaba a la gente, que llenaban la parte de atrás de la meta, estaba llena de naranjas. Y él se pasaba el rato no comiendo las naranjas, sino chupando el jugo. O sea, la aplastaba y se veía el jugo. Eso sí es cierto y eso sí, bueno, yo lo he. Oye, y en cuanto a partidos que tengáis en la cabeza que digáis qué partidazo vi aquel día. Yo personalmente he visto mucho y he disfrutado mucho, pero a mí se me quedó por el significado aquel 3-3 que hablábamos de la Copa Sí. del Rey El del Sevilla. Granada-Sevilla, que íbamos perdiendo ahí 0-1 y en el último minuto un cabezazo López Acosta nos mete en la prórroga nos ponemos 3-1 por delante, luego 3-3, luego los penaltis. En fin, yo la emoción de aquel partido todavía la conservo, aparte de haber tenido la suerte y la oportunidad de narrar el partido de Elche, que lo disfruté no solo como aficionado, sino también como profesional. ¿Vosotros qué partido tenéis que evocáis en la cabeza? Tú, Lucas, por ejemplo, como aficionado, no digo como entrenador, porque el entrenador además ha sufrido. Recuerdo lo que sufriste, por ejemplo, en Valladolid, cuando nos salvamos en la última jornada, que al acabar del partido me dijiste, un día nos va a dar algo en el banquillo, pero ¿qué partido como aficionado evoca y tienes en la memoria de decir qué partidazo he visto y no se me olvida? Bueno, no quería dejar pasar que mi tío también ha sido un referente para mí. Aparte era un referente, como yo le decía a él hace poco, que sabéis que murió, yo le decía, es que tu referencia era muy nociva para mí, porque si hablaban de fútbol, jugaba en primera división. Si me hablaban de estudios, eras catedrático. Es que nos ponía el listón a todos los demás súper alto. Y la verdad que cuando era profesional, porque aquella hora no le disfruta tanto y por mi edad, pero cuando yo he sido entrenador y él ya ha sido pues eso, catedrático, luego jubilado y tal, lo he disfrutado muchísimo y me ha comentado anécdotas que no me había comentado mi abuelo. Hemos hablado la hora y la hora. Y ha sido, además de un santo varón, un señor profesional del fútbol. Y partidos como aficionado, yo recuerdo el primero que recuerdo, que fue un partido en la temporada, no sé si ellos lo sabrán seguro mejor que yo, en la 71, la 72, no sé. Un día que se le ganó aquí 4-5-0 al Atlético de Bilbao. Es el primer 5-1. 5-1. 71-72. Ese es el primer Me partido lo que has yo quitado recuerdo. porque era el que yo me acordaba. Porque además me llevó mi abuelo y además el árbitro, como era amigo de mi abuelo era y había sido y tal, delegado de campo, me regaló el balón del partido. Y yo me fui para mi casa, que bueno, yo si está, no sé lo que será, está en el cielo, pero vamos, en ese momento estaba allí. Y ese es el primer partido que yo recuerdo. Yo también recuerdo uno, lo recuerdo mal, porque que está hablando yo 5 o 6 años, no que se le ganó al Atlético de Madrid a última hora. O sea, terminando el partido, pues yo me tenía que ir a Jaén, porque vivíamos en Jaén, y había que salir corriendo para coger el coche para irse a Jaén, y saliendo, ¡pum! Gol, que no sé si fue de Porta, no sé qué. Y Porta. yo me fui hasta Jaén dichoso. Y bueno, y como entrenador, pues los debut, el de Jerez y el del Real Madrid, el partido del Barça, y el que más, el de Valladolid. El que más, El de Valladolid. Hombre, el de sin Valladolid duda, porque... la carga emocional es incomparable a ningún partido de mi carrera deportiva y llevo entre primera, segunda y tercera casi 1000. Ninguno ha tenido esa carga emocional. Ninguno. Yo tengo que decir que el partido de fútbol de mayor calidad que se ha jugado en Los Cármenes, convencionalmente, generalmente se dice que fue el Granada-Real Madrid de la 74-75, que fue de empate a 3. Partido que vi, por cierto, con un carné a nombre de don José Luis Ramos. Tengo también que reconocerlo gracias a su generosidad fraterna. Pero ese partido, que era el que el Real Madrid venía después de la famosa lesión de Amancio y la comparecencia que había tenido el Granada en el Bernabéu a continuación, que fue un recibimiento terrible ya por el Paseo de la Castellana, y entonces al final viene el Real Madrid, por supuesto sin
sin Amancio, viene Mirjani de entrenador, que era un relaciones públicas magnífico, que llegó lanzando piropos a la Alhambra, a Granada y a García Lorca y a todo el que se puso por delante en la historia del Granada, porque eso lo sabía hacer muy bien. Entonces empezó el partido, el Granada se puso 1-0 enseguida, el Real Madrid volteó 1-2, el Granada volteó 3-2, al final, o no, el Real Madrid se puso inmediatamente 2-3 y al final empató, creo que París o Grande, no recuerdo bien. Bueno, el partido terminó 3-3, pero además con un nivel de fútbol altísimo por parte del Granada y el Real Madrid de Netzer, de Rubiñán, que es el mejor partido que ha dado en su vida, siendo un futbolista de los más oscuros en la historia del Real Madrid, pero aquel día fue un lateral izquierdo que miraba y estaba debajo de los palos despejando un córner, y cuando volvía a mirar al segundo siguiente se había metido en el área del Granada y había empatado el partido. Y yo creo que ese es el partido que mejor fútbol y fútbol de alta escuela se ha visto en Los Cármenes. Luego está esa racha del 5-1 que ha dicho Lucas, que fue un domingo de Ramos precisamente, porque enlaza en 28 días 4 partidos magníficos, con una derrota en Mestalla que no debió producirse porque fue injusta 2-1, pero ganándole sucesivamente al Barcelona y al Real Madrid. Y el momento álgido de ese 25 de marzo al 16 de abril, que marca ese Granada 71-72, que para mí es el más brillante de la historia, más el 3-3, pero es que claro, es que era un equipo de segunda contra un equipo de primera que venía sobrado, un partido que ese empate de última hora con un Sevilla que jugó todo el partido contra 10 porque expulsaron a Juanito, y había jugado de una forma chulesca, y aquello tenía un cierto regusto de venganza, de os lo habéis merecido ser eliminados, y además de esta forma. ¿Y José Luis Ramos? Pues yo iba a decir el 5-1, pero me lo ha quitado Lucas. Pero bueno, me podría referirme también, como ha dicho Ramón, precisamente a los partidos que al poco tiempo de aquel partido de la 71-72, el famoso del 5-1 a Iribar, pues vinieron sucesivamente en 2 domingos seguidos el Madrid y el Barcelona, y de ahí lo de Mata Gigantes. Pero yo me estaba acordando de otro partido que vi en Málaga, porque el que dice Ramón, el del 3-3 del empate contra el Real Madrid en Los Cármenes, que pasa por ser el mejor partido de la historia, pues no lo vi, efectivamente, porque fue con mi carnet, porque yo entonces no estaba en Granada. Ese partido, fíjate, me lo perdí. Pero esa misma temporada fue el Granada a jugar a Málaga, que era donde yo estaba, y vi allí como el Granada empataba a 1. No fue un gran partido, pero sí fue un partido que a mí se me ha quedado grabado, porque gracias precisamente a aquel empate a 1, el Granada aquel año se salvó del descenso. Que acabamos la liga empatados a puntos con el Málaga, con 3 negativos nada más. Aquella temporada estuvo muy cara la permanencia. Acabamos empatados a puntos con ellos, y si no hubiera sido por aquel 1-1, con un 2-1 en la ida, vamos, que le ganamos el golaveraje y fueron ellos los que descendieron y nosotros nos quedamos. 1-0 en la ida y 1-1 cuando el Granada iba ganando 0-1, un penalti de estos que solo le pitan al Málaga. Y efectivamente. Sí. Marcó Lorenzo, yo estaba allí en la grada de general, y me acuerdo que estaba todo lleno de granadinos, y se celebró el gol de Lorenzo pues por todo alto. Y también se me ha quedado una cosa que es una tontería, pero que la cuento también. Un futbolista que quedó lesionado, no sé si era el ganado del Málaga, y salieron los camilleros, y cuando iban a levantarlo, cada uno tiraba para un sitio, de manera que, en fin, fue como un vídeo de primera, pero se me quedó grabado, por eso lo cuento. Y José Luis Entrala, ese partido que evocas. Pues no lo sé. No lo sé. Tanto, ¿no? Es que sí, es que es muy difícil decir uno. Desde el punto de vista de niño, pues me parece que fue un 8-0 al Oviedo. El debut de Alberti. El debut de Alberti, exactamente. Porque eso de ver, no sé, es que es muy complicado decir este sí o este no lo sé. Fíjate, la historia del Gran Club de Fútbol, ahora que vamos a jugar contra el Manchester United y que no vamos a poder verlo los aficionados, igual que tampoco
hemos podido ver los partidos de Europa por primera vez en la historia, se clasifican para Europa. Hay una cierta malafolla granaína en el Granada Club de Fútbol. Por ejemplo, Bueno, 6 ascensos a primera esto nos división. pasa nada más que a nosotros. Claro, 6 ascensos a primera división, ninguno en Granada. Es que yo creo que de todos los ascensos en la historia de Granada, excepto aquel del año 34, ¿no? José Luis Ramos, que fue a segunda división, y Exactamente. el de Y el tercera de con el Guadalajara, ninguno más se ha celebrado Son 12 ascensos los que llevamos a distintas categorías, llevamos en la historia, y de ellos solo 2 han sido en Granada. Uno en 1934, tú lo has dicho, contra el Málaga, el primer ascenso a segunda, que fue todavía en el campo de las tablas. Y luego el ascenso a segunda vez en el partido contra el Guadalajara, que fue en el 2006, y que fue ya en el nuevo Los Cármenes, vamos, en el viejo nada. El viejo nada. Y de los de primera división, ninguno, porque claro, de los 6 ascensos, ninguno se ha celebrado en la ciudad. Nos clasificamos por primera vez para jugar Europa, tampoco tenemos la oportunidad. Nos toca el Manchester United y tampoco. Bueno, ahí tengo que contradecirte. Sí nos clasificamos para jugar en Europa en Los Cármenes. En el último partido, en el último partido de la Liga, ganando el Atlético de Bilbao. Claro, sin público ya. Sí. Pero sin público. Pero que el Atlético pero fue sin espectadores, eso sí. Sin claro, espectadores. eso es lo que digo. Eso es lo que digo los malos ya. Y como ahora mismo estamos todavía, que hay que ver, que esperemos a ver cuándo se nos va a presentar otra como esta. Y para una vez que eso, y no podemos ir al campo, que el fútbol hay que ir al campo. Todos lo sabemos los que somos aficionados. El fútbol se ve en el campo, que es como se disfruta. Por mucho que lo veas por televisión y te repitan las jugadas 500 veces, pero el fútbol no se puede comparar, por lo menos para mí. Ni se puede comparar jugarlo sin público también. Claro. Esa es otra. Estar ahí abajo sin público, jugando. Si no te juegas nada, un partido intrascendente, bueno, tal, pero cuando te estás jugando algo, tienes una sensación de soledad y muy difícil de explicar, muy difícil. Tú hace poco viviste una experiencia terrible con el Albacete también, Lucas, que vamos, te vi al final del partido, que era otro de los días que estuviste a punto de que te diera algo, ¿no? Yo creo que después del de Valladolid, porque el de Valladolid tiene la carga emocional que además era en Granada. O sea, oye, que yo lo he hecho con la misma profesionalidad y con el mismo cariño en Albacete, pero que la trascendencia no es la misma pasado si sale mal. Siempre piensas si sale mal, ¿no? Pero sí que es cierto que jugarte un descenso, porque un descenso la gente piensa que es una cosa deportiva. Un descenso, además de cosa deportiva, es que la mitad de los empleados del club van a la calle, que los contratos no sé qué, es que tú ves la cara de los empleados del club y tú dices, esta gente depende de mí, depende de los jugadores, depende. Vale, no es lo mismo, oye, pues estábamos para clasificarnos para la UEFA y al final se nos ha caído. Bueno, vale, está bien, tal, es una decepción. Pero un descenso aparte tiene unas consecuencias muy, muy traumáticas. Y jugarlo a puertas cerradas y ganarlo en el último minuto, ya te digo, con una sensación súper desagradable, en la palabra. Terrible. Estamos ya fuera de tiempo. Os voy a pedir en 30 segundos a cada uno para finalizar y con estos 90 años de historia, con este sentimiento blanco, con 1000 anécdotas, 1000 historias que podríamos seguir contando porque tenemos miles en la cabeza, desgraciadamente no nos lo permite, pero os voy a pedir en 30 segundos qué significa para vosotros el Granada Club de Fútbol, qué significa para vosotros esta celebración de 90 años, con todo lo que habéis vivido, bueno y malo del Granada Club de Fútbol. Ya para cerrar, y empezamos por ti, Lucas. Bueno, yo soy profesional del fútbol. Si no lo fuera, pues sería aficionado y sería muy aficionado por todo lo que he vivido, ¿no? Pero siendo profesional es como algo más, como no sé explicarlo. Es que me gustaría saber explicarlo, pero no sé explicarlo. Es algo que llevo adentro desde hace mucho tiempo, los conozco a ellos a mí me han visto prácticamente de la mano de mi abuelo, o sea, es algo que no se puede explicar, o por lo menos yo no sé. José Luis Usamo. Pues me pilla así que no me ha dado tiempo a pensar nada, no sabría qué decirte, porque no quiero acudir a los tópicos, que si un sentimiento, que si, en fin, yo creo que yo lo considero como algo de la familia. Lo he visto desde que yo era pequeño y lo he visto en todas las situaciones y lo he visto cantidad de veces a punto de decirnos adiós y milagrosamente resulta que cuando cumple 90 años está en lo mejor de su historia. Pues yo qué sé, para mí es como si fuera alguien de la familia. Que no es poco. Que no es poco. Hombre, sí. José Luis Encada.
Pues digo exactamente igual que mis dos, los que me han precedido en el uso de la palabra, porque es una situación, es que no sé, no tengo palabras ahora mismo para explicarlo. La verdad es que no lo sé, no sabría qué decir, no sabría qué decir. Eso también va dentro del sentimiento. Ramón, no pasa acá todo de la pura Ramón. Como me habéis dado más tiempo a pensar, yo digo que el fútbol es niñez perpetua. Es sencillamente es de lo que no cambiamos nunca. Podemos cambiar de partido político al que votamos, cambiamos de ciudad donde vivimos, cambiamos de familia, cambiamos de mujer, cambiamos de hijos, cambiamos de todo lo que se puede cambiar en esta vida, de novias, pero de lo único que no cambiamos es nadie se pasa del Madrid al Barcelona, ni del Barcelona al Madrid, ni del Granada al Málaga, ni del Málaga al Granada. Es niñez perpetua, es la Gran Vía yendo hacia Los Cármenes, parando en la cafetería Velázquez a comerse un pastel mientras tu padre se toma un café, y es rejuvenecer, sencillamente hablando de eso, de Jaén, y para José Luis Entrala hablar de César y de Alberti, y para Lucas hablar de su abuelo y de su tío Manolo González. La niñez perpetua. Y es sobre todo que llevamos una vida entera junto al Granada de la mano, además en nuestro caso, porque todos hemos tenido una vida muy ligada al Club Rojiblanco, y al final el Gran Club de Fútbol también es parte de nuestra vida, y por eso lo queremos tanto. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Bueno, los otros 90 años no los vamos a vivir, pero los próximos que vengan, por lo menos, que los disfrutemos como estamos disfrutando. Yo pienso estar aquí. Yo pienso estar aquí en el centenario, que no quiera que no venga. Lo mismo digo. Yo creo que voy a faltar. Venga, entrala, que verás cómo no. ¡Ánimo! Al final nos enterrará a todos. A ver si somos capaces, estamos todos aquí. Además, el centenario dentro de 3 años, para mí, ¿eh? Para mí, el centenario dentro de 3 años. Apoyo esa moción. Lo he dicho, que por lo menos estos años que nos vienen lo disfrutemos como lo disfrutamos el año pasado, como lo estamos disfrutando este año, y que el jueves, si puede ser, que le ganemos al Manchester, que ya será otro sueño cumplido. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós.